Hola, buenas madrugadas. En medio de esta ola de frío polar que nos amenaza, aquí llegamos, fieles a la cita con ese mundo del misterio que aquí nos gusta. 4 horas en 2 ediciones están ya preparadas para viajar esta noche a la búsqueda de respuestas hacia esos universos que nos esperan, dicen, ahí fuera. Las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias y partimos ya en directo desde el estudio 201 de la Casa de la Radio, justo hasta ese lugar donde nos escuchas. Un placer para todos nosotros, el equipo del programa, Natalia Sotillos, Rosa Rodríguez, Miguel Pedrero, Fran Contreras, Olga Martínez y Miguel Blanco, estar aquí, y además nuestros técnicos Paco Bermúdez y Rubén de Felipe, que esta noche controla nuestro mágico sonido. Un placer, como digo, estar aquí compartiendo este tiempo. Saludos para todos los que estáis ahora sintonizados a través de la sintonía de Radio Nacional y Radio 5. Saludos a los que estáis trabajando. Me dicen que mande saludos a esa gente que está en las carreteras esta noche. Transportistas, cuidado con la carretera, y a los que estáis trabajando, buen turno. Saludos también a esa gran cantidad de gente cada vez mayor que nos escucha a través de la radio online. Estamos viendo en multitud de países, y a los que estáis sintonizados simplemente en casa por el placer de escuchar la radio. Nos encanta. Buena semana a los que escucháis a través del podcast. Nos gusta serviros de compañía y de que disfrutéis con nuestro programa. Ese es nuestro deseo, y que disfrutéis tanto como lo hacemos nosotros cuando estamos haciendo el programa aquí en directo. Y queremos que sintonicéis con nosotros. Tenemos 5 premios esta noche para sortear entre toda la gente que llame. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137. El email espacioenblanco@rtv.es. Y nuestro muro de Facebook, cada día con más gente. Saludos para todos los que estáis ahí. Muchas cosas nos esperan esta noche. Ahí va un avance de uno de los viajes que queremos hacer. ¿Hay aún rostros y seres desconocidos por ahí? Todavía hay lugares a los que muchos hombres no han llegado, ¿no? Y no ¿sí? Es que sean desconocidos, pero hay personas que todavía viven aisladas, apartadas del ojo del resto del mundo. La que has liado, te iba a decir, la que has liado, ¿no? Bueno, la que he liado de una forma inesperada, ¿no? Diego Cortijo, buenas noches, un placer que estés con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. Expedicionario y viajero, miembro de la Sociedad Geográfica Española. Has estado otras veces en nuestro programa dándonos envidia, porque te pegas unos viajes. Isla de Pascua, estuviste en el Tassili y ahora vienes del Amazonas, y bueno, de algunos lugares del Amazonas. Sí, es la segunda expedición que organizaba allí a la zona amazónica entre la frontera de Brasil y Perú. Y esta experiencia ha sido muy intensa y ha dado para mucho. ¿Cuánto tiempo duró? Casi 40 días, 38 días ha sido. ¿Viajando por tu cuenta? Sí. ¿Incluso haciendo autostop? Hombre, el autostop ha sido un poco el paso de Brasil a Perú, que me ha costado, es algo que no está muy bien organizado el transporte, y con el equipo que yo llevaba y demás, ha sido, mira, para volver de Perú a Brasil han sido 3 días tomando vehículos, para llegar hasta Río Branco, donde ya podía tomar un avión. 3 días por esas carreteras de Dios, ¿no? Sí, por esas carreteras, sí, señor. Este es nuestro invitado. Si queréis preguntarle, 900-137-137. Y la ha liado, ya veréis ahora por qué, os lo vamos a contar. Y nos va a descubrir que aún existe todavía gente. Saludar amigos que han venido a vernos. Gracias, un placer. Detrás de esta introducción nos vamos de viaje preparados. Tenemos muchas cosas que contaros esta noche. De tanto en cuanto los medios recogen noticias sorprendentes. No hace mucho tiempo la agencia EFE nos informaba de este descubrimiento. El gobierno brasileño ha difundido a través de la ONG británica Survival unas fotografías inéditas de una tribu indígena amazónica aislada del mundo exterior, cuyo hábitat está amenazado por la actividad de taladores de árboles que penetran desde Perú. Se trata de una tribu que tiene su poblado cerca de la frontera con Perú. En una de las imágenes, tomada desde el aire, se ve a 5 miembros de la tribu de diferentes edades y en aparente buen estado físico,
con cestos llenos de papayas, mandioca y otros frutos de su huerta. Los taladores ilegales destruirán a esta tribu. Es vital que el gobierno peruano los detenga antes de que sea demasiado tarde, dice en un comunicado el director de Survival, Stephen Corey. La noticia llegaba desde Gran Bretaña. Ahora somos nosotros desde España quienes anunciamos un nuevo descubrimiento. Pero dejemos que nos lo explique nuestro invitado. A mí me gustaría, Diego, que nos hicieras partícipe de tu viaje, nos empezaras a contar desde que sales de aquí. ¿Desde aquí a dónde vas? ¿Te coges un avión? Sí, desde Madrid el destino era Río Branco, es la capital del estado de Acre, en Brasil. Es un viaje... Varias escalas, ¿no? Sí, varias escalas en Brasil, en este caso en Brasilia. ¿Llegaste hasta dónde? Brasilia. Brasilia, y de allí a Río Branco, ¿no? Es un pequeño aeropuerto que es un poco el estado más occidental de Brasil, que es la frontera entre Bolivia y Perú. Allí yo tenía ya concertado unas entrevistas con unos arqueólogos y íbamos a visitar un fascinante descubrimiento que son los llamados geoglifos de Acre, ¿no? Eso lo contamos al final, si te parece. Sí, y eso era un poco el punto de partida de este viaje en el que yo cruzaba la frontera, me dirigía a Perú. Y desde allí, desde Cuzco, iniciaba la expedición por la selva, recorriendo... ¿Cómo llegaste de Río Branco a Cuzco? ¿En aviones, claro, también? No, ahí es transporte terrestre. ¿Ah, sí? Sí, hay ¿Cuánto tiempo? Pues el trayecto me llevó 22 horas desde lo que es esa capital de Acre hasta Cuzco, ¿no? Vas desde, imagínate, en una altura de unos 400 metros, pues hasta los 3.500 metros que estás en Cuzco. Y bueno, en este caso la carretera estaba en mejores condiciones, la acaban de remodelar, y era bastante aceptable, ¿no? Lo malo viene cuando vas desde Cuzco para la selva, ¿no? Que esos 3.600 que pasas a 400 es por unas carreteras que no te puedes imaginar, que tardas todo un día en llegar a ese nivel de altura de la selva. ¿Cómo ibas, discúlpame, en autobús o en...? 4x4, ahí normalmente las carreteras, y más cuando está empezando la época de lluvias, porque yo fui allí en noviembre, es cuando está empezando la época de lluvias, todavía no hemos entrado, lo que me permite usar más el transporte fluvial, ¿no? Usar los botes, pero a la vez también impide y así dificulta mucho más la movilidad en el terreno, ¿no? Y las carreteras estaban en un estado increíblemente mal. Tuvimos problemas y bueno, es bastante penoso el trayecto. Y eso que las carreteras peruanas se han mejorado mucho. Desde que Ollanta, creo que el nuevo presidente ha hecho... Yo cuando estuve este verano era increíble la cantidad de obras que estaban haciendo por ahí ya. Cuzco, todo el altiplano y todo aquello. Ya parece otro mundo eso. Sí, hombre, lo que pasa es que siempre al final remodelan lo turístico, las zonas centrales, pero esta parte es un poco eso totalmente olvidado, ¿no? Y no hay asfaltado. Entonces, bueno, llegar a la selva, pues ya solo llegar a pie de río ya es casi una aventura, ¿no? Y llegando al río, ¿qué contactos tenías para poder moverte por allí? Bueno, ya tenía contactos de mi anterior expedición, ya conocía a la gente de la zona, de diferentes comunidades, y me movía con nativos amaracaeri y machiguenga, que me servían un poco también de enlace con las diferentes comunidades, ¿no? ¿Hablan castellano? Sí, hablan castellano, y luego, pero hay gente dentro de las comunidades pues que no hablan castellano, y siempre es mejor ir con gente que te sirva un poco de enlace, ¿no? ¿Van armados? ¿Llevan...? Armados, no. Llevan los más ancianos tienen sus arcos en sus casas y demás, pero no, normalmente las comunidades que están más próximas a Cuzco pues tienen más ese contacto con el exterior. Según te vas adentrando en selva, según vas remontando ese río Alto Madre Dios y te vas metiendo un poquito más, pues el aislamiento es mucho mayor, las comunidades son más cerradas, el contacto es más difícil, ¿no? Y yo mi primera parada era visitar la comunidad de Paloto Ateparo para poder visitar un lugar fascinante que se llama Puxaro, ¿no? Que es una pared inmensa grabada llena de petroglifos que tiene una magia increíble. ¿Está en mitad de la selva? Está en mitad de la selva. Puxaro se llama. Puxaro es remontando el río Palotoa. Digamos que la tribu machigueña de ahí es un poco la custodia de esa zona, ¿no? Está en sus terrenos y tienes que ir un poco con el beneplácito de ellos, que son los que te llevan. En este caso, para llegar hasta allí hay que remontar todo el río Palotoa, tirar del bote,
La verdad que es el momento de toda la expedición quizás más difícil por la fuerza que llevaba el río, pero una vez que llegas allí, después de todo el día, el sitio es increíble. Estás solo, después de estar rodeado de selva, te encuentras con una pared de 20 metros de altura totalmente grabada de petroglifos que nadie sabe de quién son, que nadie sabe qué significan, de cuándo son. Y es fascinante verte contemplando en medio de la selva una cosa así. ¿El barco en el que ibas, el bote, cómo era? Es el llamado peque-peque. Es para que la gente se haga una idea, el típico bote de indios, ¿no? La típica bote súper estrecho que se balancea enseguida, que es lo que permite navegar ríos de poco caudal, porque tiene un motor muy pequeño, con una cola larga, que permite avanzar en ríos con muy poca agua, ¿no? Y es un bote muy pequeñito, ¿no? ¿Y el río? ¿Muy grande? El río Palotoa es uno de los afluentes del Madre de Dios. El río es un río estrecho, pero que en esta época estaba creciendo y iba con mucha fuerza, ¿no? Hay tramos que son muy pedregosos, tienes que ir andando, tirando del bote, y es lo que dificulta un poco el llegar hasta estos sitios, ¿no? No es el caudal del Alto Madre de Dios, ¿no? Que es uno de los principales afluentes que va a dar junto al Beni y luego al Amazonas. ¿Y animales? ¿Animales peligrosos? Yacales, cocodrilos. De todo, eso es increíble. Mira. Sí. O sea, el Parque Manu está considerado quizás el lugar del planeta con mayor biodiversidad, y hay zonas reservadas, que es un poco algunas que se acercan más turistas a ver estos animales, pues donde la fauna es diversa, colorida, increíble, todo lo que quieras lo ves ahí. Te gusta dar envidia, ¿eh? Bueno, yo intento transmitirlo lo mejor que puedo. Llegas a la zona, ves esos petroglifos. ¿Podías darnos una imagen sonora de cómo es? Imagínate de estar una semana rodeado de verde, ¿no? Y remontas a un río y solo ves cortinas verdes, y de repente te encuentras a tus lados 2 muros de piedra. Y cuando te acercas a los muros te das cuenta que están totalmente pintados, por decirlo de alguna forma, con dibujos... ¿El color de la piedra oscura? Negra. Es clarita, y son totalmente surcos, petroglifos, ¿no? Grabados en roca. Formas muy extrañas, caras, líneas circulares, espirales, completamente grabado. No hay un centímetro que no tenga un surco, ¿no? ¿Sí? Entonces eso hace realmente difícil interpretar el significado del lugar, ¿no? Algunos dicen que es una especie de mapa, un mapa que los antiguos utilizaban para ubicar sus lugares, ¿no? Que todavía le da un poquito más de misterio al asunto, ¿no? Otros piensan es un lugar muy cargado de energías, donde muchos ven un lugar mágico, muy esotérico. Incluso los nativos de la zona hablan que es una puerta. Ellos lo mencionan, que es una puerta donde han escuchado gente al otro lado, han visto gente que ha entrado y salido de ahí. Los relatos que cuentan los nativos de la zona es fascinante, ¿no? Es un lugar al que no va casi nadie, porque yo estuve el año pasado también allí, y cuando volví este año no había pisado por allí nadie desde mi última visita. ¿Sí? La comunidad no había recibido a nadie, entonces lo hace todavía un poco más especial, ¿no? ¿La comunidad cómo han vestido? ¿Están culturizados ya? ¿Llevan ropas occidentales esas? En este caso estamos hablando de la comunidad machiguenga, es un poco el poblado indígena, y en este caso es la comunidad de Palotoa Teparo. Es de los machiguengas, pues uno de los que viven más aislados, pero sí, ellos poco a poco pues están mucho más organizados, ¿no? Pero aún así, pues lo que les llega es muy poquito. Piensa que la única construcción de piedra que hay es una pequeña escuela, pues donde los niños que hay allí pues no tienen ni con qué pintar, no tienen ni cuadernos, ni tienen nada, no tienen ni siquiera tizas para una pequeña pizarra que tienen, ¿no? Y entonces pues viven de una manera, pues eso, con lo justo. Se autoabastecen con sus cultivos y poco más, no reciben visitas, ¿no? Pero bueno, los machiguengas particularmente son muy afables, son gente muy, muy agradable, es una comunidad con la que uno se siente siempre muy a gusto. Te iba a preguntar cómo te habían recibido, cómo te reciben. Sí, pues no dejan de ser, son nativos que... la forma de relacionarse siempre es diferente, no podemos esperar que sea igual, ¿no? La forma son más cerrados, no muy celosos muchas veces de su intimidad, ¿no? Y les cuesta, ¿no? Pero aún así, a mí, como ya me conocían, yo esta vez pude tener acceso a conversar con mucho más en profundidad con ellos y con los ancianos,
Y bueno, a pesar de que los ancianos la comunicación es muy difícil, pues es increíble no estar tan cerca de gente que está tan aislada, ¿no? ¿Qué comías? ¿Dónde dormías? En tienda de campaña. Ahí en esos sitios tirábamos de tienda de campaña, llevábamos provisiones. Para la expedición tanto tiempo, pues hay que llevar equipo, arroz, papillas. Mira, me he tirado un mes a papillas de bebé, arroz y cebolla. Es lo que comí. ¿Cebolla también? Cebolla, que comíamos para todo, lo echábamos para todo. Sí. Sí. ¿Y carne y eso? ¿O pescado del río? Nada, poca cosa. Nada, poca cosa. ¿Y la relación con la gente, los niños y todo eso? Pues muy bien. En esta comunidad en concreto, pues los niños de la escuela, que es un poco... Nosotros el campamento lo establecíamos junto a la escuela. Lo poníamos en la tienda de campaña. Entonces los primeros que nos recibían siempre eran los niños, porque son los más extrovertidos y son los curiosos que te miran, ¿no? Al extraño, al que viene de fuera, al de piel blanca, ¿no? Y ¿te tocaban cuando llegabas? No me tocaban, ¿no? Fíjate, se mantenían tímidos, todos tímidos, y si les miraba se escondían, ¿no? Pero en este caso ya me conocían y bueno, fue un poco un trato más cercano. Pero... 2:25, la primera parte de nuestro viaje, 1:25 en las Islas Canarias. Tras esa introducción, que es una noticia que ha salido casi por culpa de este señor, seguimos viaje y tratamos de alumbrar ese descubrimiento que ha asombrado a muchas personas. Esta es parte de la noticia que se filtraba estos días en la prensa. De lejos su aspecto no llama la atención, pero un poco más cerca sorprende, por lo menos, su actitud. Se trata de una tribu aislada que no ha mantenido contacto con el exterior. Son llamados Maxcopiros, son uno de los pueblos indígenas en aislamiento que habitan en la Amazonía peruana. Se calcula que son cientos y una ONG ha conseguido fotografiar a uno de sus clanes lejos de la seguridad que les ofrece su hogar. Salen hacia las partes bajas de sus territorios para cazar, para recolectar. Pero acercarse a ellos conlleva peligros, no solo por su hostilidad. Cualquier contacto podría provocarles hasta la muerte. Al vivir en aislamiento no desarrollan defensas inmunológicas. Aunque su aislamiento parece cada vez más difícil, la tala de árboles les hace más vulnerables y accesibles a quienes para ellos somos los desconocidos. Nuestro invitado ha sido protagonista de una historia parecida. Dejemos que nos siga contando detalles. Es curioso, Diego, porque en estos días, yo no sé si, bueno, aparte por culpa tuya que nos vas a contar cómo ha surgido todo eso, han salido diferentes noticias de tribus. Hace poco salió otra desde un helicóptero que se hacían fotografías a varios grupos isolados que dicen en Brasil, que parece como que se estuvieran tratando de mostrar a esta gente. Las imágenes que hablas son de hace un año, las que se dieron publicidad, ¿no? Es en una comunidad en Brasil. Son imágenes de la BBC que la ONG Survival, que son con los que yo he colaborado en esta ocasión, han divulgado. El motivo de esto es un poco una llamada de atención, es decir, llamar a las administraciones y a los gobiernos y decir, señores, mirad lo que hay aquí, no podemos pasar por alto la gente que vive en estas tierras, ¿no? Que son ignorados completamente. Muchas veces se ceden concesiones a empresas sin tener en cuenta la gente que allí vive, ¿no? Hablamos, discúlpame, el otro día con un representante del pueblo huichol también, y decía que en México una de sus playas sagradas iba a ser tomada para hacer hoteles y algunas partes, sitios sagrados donde crecía el cactus, el venado azul, iban a hacer minas a cielo abierto. Y estaban tratando de reivindicar eso también. Claro. En México también en Perú ocurre eso y en muchos lugares de Brasil y Nueva Zelanda. Hay muchísimas, no estamos hablando de un caso, hay muchísimas comunidades indígenas aisladas, se las llama no contactadas, no porque no se conozcan, ¿no? Sino simplemente es una forma de decir que son tribus que viven totalmente aisladas, realmente sin contacto con el exterior. Se conocen dónde están, se sabe un poco su ubicación. Los nativos cercanos de comunidades vecinas pues han tenido algún cierto contacto, ¿no? Pero a ojos del mundo exterior y ellos que viven muy cerrados en su territorio, pues no se sabe nada de ellos, ni cómo son, ni dónde están, ni cuántos son, ni cómo viven. Son, pues eso, los últimos seres humanos vírgenes del planeta, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Tú seguiste viaje desde esa pared Puxaro? Sí, Puxaro. ¿A dónde fuiste?
Pues de ahí retornamos hacia el río Alto Madre Dios y yo tenía que tirar hacia el este, ¿no? Siguiendo el curso del río. Y un poco a camino nosotros teníamos un amigo, ya conocíamos, Shaco, Nicolás Flores, le llamaban Shaco allí, es un machiguenga, ¿no? Él nos iba a llevar río abajo. Peruano. Sí, peruano. Bueno, yo digo peruano, pero es auténtico nativo de la selva, ¿no? Yeah. Y Shaco, pues estuvimos alojados en su casa, él nos invitó. Y ahí es donde viene un poco la noticia que ha dado tanto revuelo y la vuelta al mundo. Y es que cuando nosotros estábamos con él, con Nicolás, pues nos comentó, ¿no? Nosotros ya habíamos oído de esos mascopiros. Son esos no contactados que se estaban desplazando de alguna forma y que habían sido vistos en el último año en alguna ocasión en la ribera del río. Pues fíjate tú la casualidad que a la mañana siguiente, pues Shaco sintió que le llamaban, ¿no? Y justo al otro lado del río, nosotros estábamos en la margen derecha del río, en el otro lado habían aparecido estos mascos, se habían sentado a la orilla. Ellos ya habían tenido contacto con Nicolás, Nicolás desde hace mucho tiempo, muchos años, pues porque él tiene cultivos en la margen izquierda, él trabaja allí, son sus tierras también, al fin de cuentas, pues ya los conocía, ¿no? Ellos sabían también de la existencia de Shaco. Ellos le habían demandado en alguna ocasión que le diera machetes, le habían visto a Shaco con un machete y querían que les diera, Shaco le había dado en alguna ocasión. Y entonces aparecieron. Se sentaron simplemente ahí a la ribera del río esperando, y Nicolás Shaco me decía que estaban un poco a ver si veían curiosos algún bote al que pedirle también alguna olla para cocinar o algo. Entonces, pues imagínate, a nosotros nos pilló totalmente de improviso y... ¿Tú aprovechaste para hacer fotos o algo? Sí, y yo pues tomé unas fotografías siempre desde lejos, manteniéndome a una distancia prudente, sin querer en ningún momento, eso quiero dejar claro, sin querer en ningún momento establecer ningún tipo de contacto, porque es un tema muy delicado, Miguel, es un tema que pues que ya no solo por el tema de las enfermedades que les podemos transmitir, que eso es crucial, ¿no? Pues que no tienen ningún tipo de defensas y para ellos pues puede ser letal cualquier cosa, ¿no? Pues es un tema delicado que tienen que tratar las autoridades, ¿no? Y ver cuáles son las reales intenciones de ellos. Y esas fotografías son las que han dado un poco la vuelta al mundo. Porque de una forma era la primera vez que se tenían imágenes muy de cerca de nativos no contactados. Déjame que ahora te pregunto cómo eran. 2:31, 1:31 en las Islas Canarias. Como sigan así las cosas, lo próximo que vamos a declarar como patrimonio de la humanidad va a ser el recibo de la luz. Asuntos propios, con Tony Garrido. Es posible que antes soñáramos con ver la luz al final del túnel, pero ahora nos basta con que no nos la corten, amigos. De 4 a 7 de la tarde, en Radio Nacional. Ahí fuera hay todo un universo desconocido esperándote. Ven con nosotros a descubrirlo. Los fines de semana, de 2 a 4, en la madrugada del sábado y del domingo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. El misterio te espera. 900-137-137 por si queréis llamar y participar en ese concurso. Y esta noche descubriendo con Diego Cortijo que existe todavía gente no contactada. ¿Cuántas fotos les hiciste? ¿Y cómo aparecieron? ¿Cómo era el río? Pues imagínate, el río Alto Madre Dios tiene un caudal importante, ¿no? ¿No se puede cruzar caminando, nadando tampoco? No, ni mucho menos. Además lleva fuerza, ¿no? Hay que cruzarlo en bote. Nosotros estaríamos como a unos 100 metros de distancia, porque yo me metí un poco en el bosque, pues intentando... Yo estaba pendiente de ver qué pasaba, ¿no? Totalmente atento a cualquier gesto. Pero enseguida Shaco ya tenía confianza con ellos, se vio que ellos estaban tranquilos, Shaco estaba totalmente tranquilo, ¿no? Y yo enseguida me tranquilicé también, ¿no? Uh-huh. Entonces, como te decía, pues se mantuvieron al margen, nadie quiso contactar con ellos. Y bueno, y a los minutos se fueron, ¿no? Shaco me decía que simplemente estaban viendo a ver si podían obtener algún tipo de machete o algo así. ¿Ya? ¿Cuántos eran? Sí, eran unos 13 individuos. Había 13. Varones, mujeres, niños, incluso bebés. Se veían 2 varones adultos, uno que parecía que era el que dominaba todo el grupo, ¿no? Y llevaba una especie de palito con un diente al final, que era como un rascador, muy curioso. Totalmente desnudos. ¿Iban desnudos? Sí, totalmente desnudos. Los varones llevaban un cordel atado a la cintura que les erguía el pene contra el vientre, ¿no? Las mujeres llevaban una especie de cestas y de material vegetal donde llevaban a sus bebés.
Y el estado físico aparentemente era bueno, ¿no? Se veían fuertes. Si una mujer tenía una infección en la pierna, se veía, tenía UTA, que se conoce allí, es una infección que bueno, es grave y bueno, debe ser tratada porque acarrea otra serie de problemas, ¿no? Pero fuera, aparte de eso, el estado era bastante bueno. Un aspecto totalmente asiático, los hombres llevaban perilla, pelo largo. Era la imagen así a primera vista que me dio, parecían los típicos mongoles, ¿no? De la época de Gengis Khan, esa imagen que nos hacemos, pues justamente el varón dominante, pues me dio esa imagen, ¿no? Me recordó eso. ¿Ellos te miraron a ti también? Sí, ellos fueron conscientes de nuestra presencia, ellos nos vieron, sabían perfectamente que estamos allí, pero de alguna forma, como estábamos en la casa de Shako con Nicolás, pues no se molestaron, no hubo ningún tipo de reacción en ningún sentido, ¿no? Fue algo totalmente tranquilo. Entonces, de ahí yo continúo mi viaje, ¿no? La expedición seguía río abajo, Shako nos llevó río abajo y se volvió él para su casa. Yo, el tema un poco, el incidente negativo de todo esto es que yo 6 días después de continuar mi viaje me entero por la radio, digamos, de comunicaciones de los guardaparque que había habido un incidente, ¿no? Con estos mascopiros, habían matado a Shako. ¿Al colega con el que tú estuviste días antes? Sí, las circunstancias son complejas, es un poco difícil de entender. Él estaba cultivando en el otro lado del río, aparecieron ellos y no sabemos muy bien por qué se pudieron ofender, ¿no? Entonces todo se junta, ¿no? Porque ellos se están viendo desplazados, como te decía, al este está creciendo la actividad maderera, la actividad petrolera que hay por allí ha hecho que se mueva en esta comunidad, por eso están apareciendo de alguna forma. También están demandando esos machetes que se le den. Entonces no sabemos por qué. Quizás ya sintiéndose ellos dueños de esas tierras y al ver a Nicolás allí cultivando en su huerta, no sé, quizás Nicolás no tenía nada que darles, le pidieron un machete. Es un poco difícil de entender cuáles son la real situación, lo que realmente demandan, ¿no? Es un tema que hay que tratar con mucha cautela. ¿Cómo murió? Pues de una flecha. Fue una flecha que le acertó al corazón y se quedó en el sitio. Así directo. Qué curioso. Entra en contacto con nosotros. 900-137-137. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. Todas estas... Bueno, tú esas fotos se las pasas a Survival International. Yo se las paso a Survival International, sí, porque, considero que son unas fotos como para llamar la atención, ¿no? No pensé que tanto a este punto, pero Survival coincidía que estaba preparando una nota de prensa con el tema de los últimos incidentes con los mascopiros y las imágenes, pues de alguna forma pusieron cara a los incidentes, ¿no? Y es, como te decía, pues una forma de llamar la atención, de decir lo que hay allí, ¿no? De que hay gente que puebla esas tierras y que no pueden pasar desapercibidos, ¿no? Que ellos no tienen voz y que de alguna forma hay que ponérsela. Y es lo que se trata con un poco las campañas de Survival. Nada más. Los madereros están entrando en sus territorios y además en un tipo de respeto, ¿no? Hay concesiones que los gobiernos dan para algunos territorios, pero aún así siempre hay incursiones ilegales, totalmente ilegales. Pues que muchas veces acaban en consecuencias nefastas, se producen enfrentamientos. Imagínate, es como el boom del caucho, ¿no? Que ya pasó y incluso cogían esclavos en su época. La contaminación, entre comillas, que producen, ya no solo medioambiental, sino en estas gentes, es horrible. ¿Cómo sigues viaje tú después de ese incidente de saber que tu amigo lo habían matado? Sigo el viaje, yo estaba documentando unos lugares arqueológicos, unos lugares que hay un poco más turísticos de avistamiento de animales. Estaba entablando conversación con algunas comunidades amaracaeri, ¿no? Sobre sus tradiciones, sus leyendas, ya para salir por Brasil. Mi última parada en Perú era en Puerto Maldonado, de ahí yo salía para cruzar a Brasil. Pues un poco era el punto final, ¿no? Un poco la idea de toda esta expedición era el concepto que se tenía de la selva, ¿no? Todo lo que yo iba recabando, todas las informaciones de los lugares arqueológicos que visitaba y demás,
ponían sobre la mesa el que ahí se han desarrollado culturas que desconocemos totalmente. Siempre se ha pensado que la selva era un lugar inhóspito, un lugar donde no poblaban culturas muy desarrolladas, donde no había asentamientos sedentarios, y estamos viendo que no, que todo eso cambia. Hay descubrimientos que han cambiado eso, ¿no? Efectivamente. Antes de que me lo cuentes, hay una introducción esperando. ¿Probaste o esas indígenas tienen algún tipo de planta de poder para comunicarse con los dioses, abrir las puertas del más allá? Pues sí, tú sabes que a mí los viajes me gusta hacerlos en todos los sentidos. Y para mí parte también era un viaje interior y bueno, qué menos que en una zona selvática llena de chamanes utilizar su planta maestra, ¿no? La ayahuasca. La soga del muerto. Yo hacía tiempo que quería probar una sesión con gente de allí, de la zona, y tuve oportunidad. Te puedo decir que ha sido la experiencia casi que más ha marcado mi viaje, y el tema de las sesiones con ayahuasca, la planta maestra o la liana de la muerte, ¿no? La soga del muerto, que utilizan los chamanes pues para curar enfermedades, para saber los males que tienen algunas personas, ¿no? Que le da esa clarividencia, que puede ver cosas más allá, que es fascinante, que la gente lo usa de forma habitual. Mira, te voy a contar una curiosidad. Cuando yo estuve allí, se produjo un robo en un poblado. Las autoridades no consiguieron encontrar todo el material que se había robado en los autores ni nada. El dueño de todo el material que habían robado fue a un chamán muy conocido allí, Alberto Manqueriapo, a hacer una sesión de ayahuasca. Consiguieron ver qué había pasado, dónde estaba su material, y él fue con su bote hasta un punto muy concreto cerca de Atalaya, ahí en el Madre de Dios. Y allí estaba su mercancía. No me digas. ¿Lo había visto el chamán en ese viaje? Lo había visto el chamán en ese viaje que había hecho con la ayahuasca. Cosas así mucho. La gente lo utiliza para muchas cosas, ¿no? Y el viaje que uno, si realmente se concentra, realmente para el neófito como yo, es una lucha, es una batalla que haces con tu mente, donde llegas a esos estados alterados de conciencia que te dan una visión de la vida en general que ¿Tú qué viste? ¿Cómo lo viviste? ¿Hiciste varias tomas? Hice dos sesiones, hice días separados. La primera fue bastante agradable, muy dura. Fueron 10 horas de lucha interna. ¿10 horas? Toda la noche, desde las 8 de la noche hasta que amaneció, de lucha interna con uno mismo, ¿no? Intentando ver dónde quieres llegar. Yo tenía esa dualidad, que yo soy muy con los pies en el suelo. Muchas veces quería ver exactamente qué estaba pasando, analizar la experiencia, pero por otro lado quería intentar dejarme llevar, ¿no? Entonces eso también hizo que quizás no me dejara llevar del todo. Y yo de alguna forma quería verificar que esas experiencias extracorporales o alteradas de conciencia no son reales, no son alucinaciones. Son cosas en las que algo de ti realmente traspasa la materia, ¿no? Y ves más allá, y que no estamos hablando de alucinaciones, ¿no? Y se han dado muchos casos donde eso se verifica con hechos que son comprobados posteriormente, ¿no? 2:41, 1:41 las Islas Canarias. Seguimos adelante. Y todavía más descubrimientos que nos aporta nuestro invitado. Tras esa introducción nos lo contamos. Pero el viaje de nuestro invitado ha tenido más sorpresas. Nuevos descubrimientos que demuestran que en este mundo aún existen muchos acontecimientos que merecen ser preservados y defendidos. Solo así conseguiremos proteger un planeta aún lleno de sorpresas y maravillas. Nuestro invitado nos sigue relatando su aventura. No sé si damos marcha atrás en el viaje y nos vamos a las primeras etapas en Brasil, ¿no? Sí, es justo la primera etapa, es por donde yo entro a la selva. Es un tema muy importante que yo hacía tiempo que quería ver y visitar. Que en esto que hemos estado comentando, ¿no? De lo que se pensaba de la selva, lo que se está descubriendo, ¿no?
El tema de los geoglifos de Acre es un tema fascinante, Miguel, y yo creo que daría para un programa solo de ese tema, ¿no? Estamos hablando de una cultura desconocida de la que no sabemos nada. Estamos hablando de Brasil, estado de Acre, frontera con Perú y Bolivia, plena selva. Esa zona de selva, ese, como te decía, gran agujero negro desconocido que hay en esa frontera virgen entre Bolivia, Brasil y Perú, ¿no? Pues ahí, por desgracia, debido a la tala que se está produciendo en la zona de Brasil, sobre todo, pues están apareciendo cosas, están apareciendo formaciones en el suelo gigantes, llamadas los geoglifos, ¿no? Dibujos en la tierra, ¿no? Que antes no se veían porque estaba lleno de árboles, claro. Claro, eso estaba protegido y se han mantenido intactas a los ojos de como lo vemos hoy, y están apareciendo cientos de ellas. Son formaciones, para que la gente se haga una imagen, formas geométricas, son zanjas en el suelo de muchos metros de profundidad, desde 3 metros hasta 6 metros de profundidad. 6 metros de profundidad. Y lo que estamos viendo ahora erosionado, los arqueólogos han visto que las zanjas cubrían incluso hasta 9 metros. En líneas perfectamente delineadas, ¿no? En los cuadrados, pues a lo mejor cuadrados de 300 metros de lado, ¿no? Que solo se ven desde el aire. A nivel del suelo uno no percibe qué es lo que está pisando. Y desde el aire pues se ven formaciones, ¿no? Complejas, cuadrados, anexos a círculos. Y lo que a mí más me llama la atención es la extensión de todo esto. Es decir, estamos hablando de que han aparecido formaciones en todo el estado, en todo el norte de Bolivia, iguales. ¿De qué cultura estamos hablando? Que se ha extendido, pues estamos hablando de más de 300 kilómetros en una franja norte-sur, a lo mejor 200 kilómetros este-oeste. Imagínate media España cubierta de marcas en el suelo, ¿no? Pero lo realmente curioso, y es ahí donde radica el misterio y donde nadie sabe, es que no ha aparecido nada más. Los arqueólogos excavan, hacen prospecciones, están buscando algo y no aparece a qué anexionar eso. No saben de qué cultura es, no saben cuándo se ha desarrollado. Han encontrado unas dataciones asociadas a una cerámica, pero que son cosas circunstanciales, ¿no? Seguramente posteriores, y eso ya solo eso nos remonta al 1200 antes de Cristo. 1200 antes de Cristo. Entonces, ¿quién poblaba? ¿Qué culturas se desarrollaban ahí? Que todos convergen en que ha sido algo, que son culturas desarrolladas, ¿no? Para construir todo eso. Eso entonces cambia el concepto que teníamos de la selva. Si eso es está donde hay en la parte de Brasil, ¿qué se podrá encontrar más adentro en Perú, ¿no? Que todavía misterios nos esperan escondidos en la selva. Ya. ¿Tú cómo llegaste a ese lugar? A Río Branco es... yo llegué en avión hasta Río Branco. Y luego hasta ese... Allí me desplazaba en vehículo por las carreteras de allí con los arqueólogos, que son los que tienen ubicado ya un poco los lugares. Y allí en una avioneta, en medio de un campo verde, despegamos con una avioneta que yo preguntaba, ¿la pista, por favor? Y no había pista, ¿no? Y ¿para qué querías pistas? Todo selva, sí. Y allí pues sobrevolar la selva, ¿no? Y ver esas formaciones totalmente fuera de lugar. Es increíble. Fíjate, curioso es que el paleontólogo que descubrió todo esto se pasó años con las fotos, yendo a un montón de científicos diciendo, mira lo que he encontrado, ¿no? Llegaba a Estados Unidos y le enseñó las fotografías a un reputado científico, ¿no? Y le preguntó, ¿esto dónde es? Y dijo, en Acre. Y le decían, eso es imposible. Y es imposible porque además se da que esto está en tierra firme, que se llama... Cuando hablamos de selva hay dos terrenos, Barcea, que son un poco las zonas irrigadas por ríos, zonas donde se puede sembrar, donde presumiblemente podría haber asentamientos, y zonas de terra firme, alejadas totalmente de esa irrigación, ¿no? Pues esto se da en terra firme, todavía más complicado de que haya asentamientos. Ya. No hay ninguna idea de quién podía haberlo hecho, ni... Ninguna, absolutamente ninguna. ¿Y dices que son marcas en la tierra? Son zanjas, imagínate, trincheras enormes, a lo mejor pues eso, 5 metros de profundidad, 4 metros de ancho, trincheras que a nivel del suelo son eso, trincheras, ¿no? Pero desde el aire pues son formaciones con una intencionalidad. ¿Qué intencionalidad? Es que los arqueólogos no tiene sentido defensivo, no tiene sentido, no se han encontrado asentamientos. Claro, los arqueólogos lo único que dicen ya es, pues será algo ritual, algo para los dioses. Y una cosa curiosa es que la tierra de ahí es muy roja. Y si uno excava y intenta imaginarse eso como sería recién hecho, es como si hubieran hecho marcas rojas en el suelo. Imagínate cómo se vería en un verde fantástico, como si hubieran hecho las típicas, no me sale la palabra. Balizas. No, las típicas marcas quemadas en el suelo, ¿no?
quemadas, ¿no? Imagínate un rojo quemado, unas marcas en el suelo. ¿O para llamar la atención de alguien de arriba? Bueno, no se sabe. Yo planteamos igual que esos vuelos que se hacen con la ayahuasca de alguna forma te dejarían ver todo eso. Pero es algo que solo podemos especular. ¿Volviste hace un mes? ¿O llega un mes? Sí, justo antes de Navidad llegué a España. ¿Qué te has traído de allí? ¿En qué sentido, Miguel? Todos. Aparte de experiencias. Sí. No me refiero a que hayas robado nada ni traído nada. No, robar nada. ¿De qué te ha servido este viaje? Mira, en este viaje ha sido el único viaje que no me he traído nada. Prácticamente me he traído libros. Algunos libros que he podido tener acceso e información, sobre todo de los arqueólogos. Y lo que he dejado han sido 8 kilos que perdí, y muchas experiencias que me llevo, ¿no? Mucha información que he recopilado y cosas que han quedado pendientes, nuevos descubrimientos que estoy pendiente de intentar con el Ministerio de Cultura, pues abrir unos... ¿Español o...? El de allí, de Perú, abrir nuevos proyectos para poder hablar con comunidades y poder visitar zonas nuevas de la selva, ¿no? Que son totalmente inexploradas. Y bueno, en eso estamos. Hay gente que está buscando por esa zona del Paititi, El Dorado, esas ciudades míticas del Inca. ¿Crees que pueden estar por ahí todavía? Sí, ¿Crees que la selva guarda todavía muchos misterios? Yo creo que sí, hombre, hay que desmitificar mucho eso del Dorado, ¿no? De ciudades de oro, pero sí que hay asentamientos, ¿no? Se están encontrando restos arqueológicos y tambos o lugares donde los incas llegaron muy al este, y con estos nuevos descubrimientos pues abren esa puerta, ¿no? A decir que pues ha podido haber fortificaciones, asentamientos en plena selva, ¿no? Y no es raro encontrarlo. Yo he recogido relatos de restos arqueológicos en medio de la selva que espero poder... ¿No nos puedes contar nada? Relatos. Pues gente me habla, ¿no? Hay gente que habla de esos lugares que conocen, saben perfectamente dónde están, de lugares arqueológicos de que sus abuelos conocían, donde vivían los incas en la selva. Uh-huh. Y esas figuras que viste en esa pared, ¿tenían algo que ver? Nos vamos a otro de tus viajes, Al Tassili. ¿Algunas de esas figuras que están en ese desierto del Sáhara son diferentes? No tienen nada que ver, porque son muy difíciles de interpretar aquí. Son la única que hay que tiene algo de coherencia, parece que es un perfil, un rostro andino, que es lo que hace que algunos arqueólogos... habrán hipótesis acerca de esa relación inca con las tribus amazónicas. Pero son, imagínate, espirales, son cuadrados, caras en forma de corazón, muy difíciles de interpretar. No hay nada que yo haya visto antes que se asemeje a eso. Sí. Hay gente que dice que puede haber habido una cultura madre que por todo el planeta dejó una serie de restos. ¿Crees que eso podía ser un resto de esa gente? Hombre, pues no sabría decirte, Miguel. Sí creo que por lo menos en la selva ha habido una cultura que desconocemos que se ha desarrollado y que ha dejado marcas, porque no solo es Pusaro. Hay otro lugar que también visité un poco antes, varios días antes, que se llama la piedra de Yinquillori. Es una piedra muy especial que también está grabada con estos símbolos. Normalmente son todo lugares de poder, lugares... pues que los antiguos detectaban, ¿no? Lugares que los antiguos tenían esa sensibilidad y sentían como lugares especiales, pues donde pues por la confluencia del río, las piedras, se movían esas energías y tenían, pues ahí que dejaban su impronta, ¿no? Ya. ¿Próximo viaje que estás preparando? Espero volver a ir para allá. Sí. No lo sé. Me gustaría volver, como te digo, para las cosas que me han quedado pendientes ahí en Perú. Ya. Y... algunos otros viajes que vas a volver a hacer porque tenemos pendiente irnos a ese desierto y a la isla de Pascua, que es un pues lugar yo que espero salir con algún grupo. Tengo unos amigos que están organizando un viaje para esta Semana Santa a Isla de Pascua, a ver si algunos se animan y nos vamos todos para allá. No estaría mal. Una musiquita para despedirte antes de que te vayas. Bueno, primero decirte que me das mucha envidia, que espero algún día viajar contigo por esos lugares. ¿Y hay alguna forma de conectar contigo? Pues mira, la mejor forma es a través de la Sociedad Geográfica Española, a
través de ellos tienen todos mis contactos, ellos canalizan un poco, además ahora que está toda la vorágine de esta información que ha salido de los mascopiros, ellos están un poco centralizando el tema. ¿Cuál es la página? sge.org. sge.org. Y quizá que sirva esta presencia en el programa tuya para levantar la voz por esa cantidad de pueblos. Primero, que todavía hay gente que vive eso, hombres primitivos, quizá los últimos hombres libres del planeta, y que hay gente que está amenazando esa libertad y tratando de machacarles, ¿no? Que sirva un poco, que hay que respetar también todo eso. Sí, que hay que tenerles en cuenta y que, bueno, hay que darles voz y que ellos decidan si quieren salir al exterior o no, que el ser más o menos civilizado es algo relativo, ¿no? Ellos no necesitan ni televisiones ni ese tipo de cosas para comunicarse, quizá tengan otras. Más civilizado o no, eso es muy relativo. Gracias, Diego, por habernos contado y compartido este viaje. Te deseo lo mejor y espero que sigamos viéndonos. Encantado, Miguel. 2:53, 1:53 en las Islas Canarias. Llega dentro de un momento Matías Estéfano. Tenemos unas psicofonías que ponen los pelos de punta para ofreceros informaciones de cosas que están ocurriendo en nuestro país. Una reunión de ovnis. Escuchad la información que nos cuentan. El próximo sábado 11 de febrero, en Guadalajara, se va a realizar el primer Congreso Solidario de los OVNIs, Jornadas Escépticas sobre la Ufología. Nos ponemos en contacto con uno de sus organizadores, David Cueva. Buenas noches, David. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Qué tal todos? Muy bien, compañero, y siempre moviéndote en este tipo de cosas, cosa que nos gusta y que te agradecemos. No, bueno, pues por supuesto os agradezco yo a vosotros la oportunidad de poder hablar en el Espacio en Blanco, que fue mi primer programa de radio, allá cuando tenía aproximadamente unos 15 añitos. Sí. Espacio en Blanco fue mi primer programa de radio como oyente, así que bueno, pues quizá gracias a Espacio en Blanco en parte estoy metido en nuestros temas raros que tanto nos gustan. Yo me alegro y espero que no sea para mal. Has organizado un congreso, el primer Congreso Solidario de los OVNIs, como había dicho, próximo sábado 11 de febrero en el hotel en Guadalajara. Y es muy curioso porque es un congreso solidario, ¿no? Efectivamente, lo montamos, como bien decías, el próximo sábado 11 de febrero en el Hotel Trip Guadalajara, y es un congreso solidario. ¿Por qué? Pues porque la entrada que vamos a pedir es un libro. ¿Un libro? Da igual, exactamente, un libro. Da igual si es nuevo o si es viejo. Lo importante es que, bueno, lógicamente no esté deteriorado y esté en buenas condiciones, porque con todos los libros recaudados, Miguel, la ONG Altamiro se va a encargar de llevarlos a un país en vías de desarrollo, como es Guatemala, para que, bueno, pues se poder abastecer bibliotecas principalmente orientadas para jóvenes y niños de ese país. Así que yo creo que la causa en este caso merece la pena, ¿no? Merece la pena. Además, libros de cualquier tipo de temática, no necesariamente de misterio. No, hombre, o sea, cualquier tipo de temática, principalmente para jóvenes y niños, narrativa, o sea, libros que se entretengan, con los que puedan aprender. Hombre, si son, por ejemplo, libros de texto, que no sean lógicamente demasiado antiguos o que no estén muy desfasados, pero principalmente narrativas y cuentos, es decir, principalmente está pensado para el ocio. Ya, una entrada, o sea, la entrada, el precio de la entrada, entre comillas, es un libro. Qué curioso. ¿Quién va a estar? Cuéntame un poquito. Pues va a estar Yomás Granado de la Ufología Nacional, de Miguel, porque mira, te cuento, empezamos a las 10 de la mañana, será hasta las 10 de la noche, empieza Chris Obeck, bueno, un ufólogo inglés afincado en España que ha estado con vosotros también en el Espacio Blanco. ¿Sí? Que nos va a hablar pues de artefactos extraterrestres caídos desde la antigüedad hasta 1947, caídos en la Tierra. Desde luego, interesantísimo. Después, otro compañero que seguramente bien conoces, Miguel Pedrero, que también está por ahí con nosotros, estará hablando sobre ovnis que sobrevuelan bases militares españolas. Acto seguido, nuestro compañero Pablo Villarrubia va a estar también hablando de un tema interesantísimo, un clásico de la ufología, como es el caso del ovni de Voronet, los gigantes de Voronet. Después hacemos un para comer muy interesante, porque toda la gente que asista a la comida en el Hotel Trip pues podrá comer también con los ponentes a un precio bastante asequible. Después continuamos por la tarde con comunicaciones, que son pequeñas ponencias que van a dar, por un lado, nuestro compañero Víctor Martínez desde Zaragoza, que nos va a hablar de algo realmente interesante, las huellas de los ovnis sobre el terreno. Y lo doblemente interesante es que Víctor Martínez es geólogo, así que qué mejor que un geólogo para hablarnos de estas cuestiones. Y después Javier Resines, periodista, hablará de otro gran enigma, un clásico, el chupacabra.
entre el mito y la realidad. Así que yo creo que interesantísimo. La tarde continúa además con una ponencia sobre ovnis en Guadalajara. Estábamos en Guadalajara y tendríamos que hablar precisamente de esos objetos volantes no identificados que sobrevuelan la Alcarria. Lo hará el compañero Ángel Arroyo con servidor. Después llegan Jesús Callejo y Carlos Canales, todoterreno donde los haya, hablando de la teoría de la intrusión ovni con nuevos datos, y para cerrar una mesa redonda rotatoria en la que habrá gente como Bruno Cardeñosa, Javier García Blanco, José Juan Montejo, David Benito y bueno, todos los anteriormente citados. Yo creo que desde luego la cita merece la pena, ¿no, Miguel? Merece la pena. En un segundito damos más información. Sábado 11 de febrero en Guadalajara, el TRIP Guadalajara, jornadas escépticas sobre ufología, primer congreso solidario de los ovnis con un precio simbólico y curioso, un libro. David, ¿dónde se pueden informar más nuestros oyentes? ¿Cómo se pueden apuntar? ¿Dónde obtener más información? Pues muy fácil, mira, en cualquier navegador pones www.dimensionlimite.com y ahí tenés toda la información. Un correo electrónico para todos aquellos que tengan cualquier duda, si te parece bien, Miguel. ¿Sí? dimensionlimite@gmail.com. Repetimos, dimensionlimite@gmail.com. Ahí, pues todas las dudas que tengáis al respecto de este primer Congreso Solidario de los OVNIs, pues serán respondidas. Pero sí, daos mucha prisa porque queda prácticamente nada, una semana. Este sábado, día 11, Hotel Tribu Guadalajara, ahí estaremos. David, enhorabuena por esta iniciativa. Nos encantaría estar ahí, pero hay parte de nuestro equipo que va a estar cubriendo toda esa información. Enhorabuena y que se consigan muchos libros. Muchas gracias, Miguel, eso esperamos. Fuerte abrazo, adelante. Gracias. Son las 3:05, 2:05 en las Islas Canarias. Regresamos. El mundo del misterio vuelve a las antenas de Radio Nacional. Tenemos casi una hora por delante para compartir contigo y algunos enigmas todavía por descubrir. Saludos para todos los que a través de la radio online nos escucháis desde un montón de países fuera de España. Un abrazo desde España. Saludos también a los que a lo largo de la semana nos descargáis y sobre todo ahora a todos los que estáis en directo en Radio 1, Radio 5, escuchando en cualquier parte de este país y otros lugares. Gracias a todos por descargarnos y por ayudarnos a llenar el espacio en blanco. Y ahora seguimos con algunas informaciones de las próximas citas que tenemos aquí en España. Y vamos ya con algunas informaciones de adelanto de los congresos a los que vamos a asistir en este año 2018. Uno de ellos, casi el primero, va a estar en Murcia. Nos vamos a hablar con su responsable, Antonio Pérez, el ratoncito, dicen. ¿Cómo estás, Antonio? Hola, hola, Miguel, muy buenas noches. ¿No te llaman el ratoncito Pérez o son tus hijas? Mis hijas sí, cuando eran pequeñas, ya son muy mayores para eso. Vale. Quinto congreso, ¿cómo pasa el tiempo, Antonio? Vaya, y tú que lo digas, que lo empezamos juntos y sí, ya vamos por un lustro. ¿Cómo pasa el tiempo? Quinto congreso, más allá lo llamas, y el año pasado estuvimos también allí, cambiando de escenario, Teatro Circo Murcia, un lugar increíble en esa ciudad bonita, y que se repite este año, ¿no? Sí, señor, volvemos al Teatro Circo, pero este año es sábado 5 y domingo 6 de mayo. Nos adelantamos un poquito al del año pasado. 5 y 6 de mayo, aprovechando que hay un puente, yo creo, en media España. Me has traído de viaje un viaje que tenía que hacer y lo he cambiado todo. 5 y 6 de mayo en Murcia, Teatro Circo, y lo estamos haciendo para que la gente se adelante, para que no se queden sin plazas, ¿no? El año pasado, lleno absoluto. Efectivamente, para que la gente se quede sin plaza y para que no haya el lío que hubo el año pasado. Acuérdate que todo el mundo quería hacer esa ruta que hacemos el sábado por la tarde esperando tu programa, sí, y no había para tanta gente. El turismo de Murcia nos da solo 6 guías, no pueden cubrir 600 personas, con lo cual el que se vaya inscribiendo antes tendrá más posibilidades de poder hacer esa ruta misteriosa por el casco antiguo de Murcia. Yo me la perdí. ¿Qué lugares se visitan? Adelante. Pues se visita la catedral, la Casa de los Cabezados, la Casa Campuzano, el Teatro Romea, es decir, todo lo que es el casco antiguo de Murcia, que tiene una cantidad de historia, y leyenda y misterios impresionante. Volvemos a esa ciudad bonita, Murcia, con un nuevo congreso solidario, 5 y 6 de mayo. Apuntaros lo antes posible para que podáis coger buen sitio y además asistir a esa salida nocturna. ¿Y quiénes vamos a estar en este quinto congreso? Pues en principio, como bien sabes, Jesús Callejo, tendremos a Josep Guijarro, Pedro Amorós, Alfonso Sánchez Hermosilla,
Aldo Linares y usted, don Miguel Blanco, que este año pues lo vamos a someter a un bombardeo de preguntas, que eso yo creo que va a ser algo muy interesante para los asistentes. Sí, me van a preguntar cosas. Pues sí, señor, este año te vamos a someter, pues fíjate. ¿Tengo que estudiar entonces? No, porque tú podrás contestar como siempre a lo que quieras, pero ya sabes que la gente que conoce mucho de ti, de tu vida y de tu historia, pues te van a bombardear durante hora y media preguntas, ¿eh? Y acuérdate que son, si Dios quiere, llegaremos a 500, 600 personas. Será un placer. Y luego además trataremos de hacer también el programa Espacio en Blanco, allí un falso directo con invitados especiales y alguna que otra sorpresa que todavía no contamos. Tomar nota, 5 y 6 de mayo, este año 2018, Teatro Circo en Murcia, y en un momento damos una página web. Sí, señor. Para los madrugadores que se quieren ir apuntando, Antonio, ¿dónde se pueden poner en contacto? Para inscribirse es muy fácil, entrando en la página web del Congreso, www.congresomasallá.com. Se entra y una vez que está dentro picas en reservas y todo es muy fácil, es muy sencillo. Y la aportación sigue siendo como el año pasado, 25 euros. Perfecto. Y que recordar siempre que lo hacemos sin ánimo de lucro, que esto siempre es para ayudar a gente necesitada, sobre todo a la investigación científica para enfermedades infantiles. Un abrazo fuerte, seguiremos hablando de ello, enhorabuena por el trabajo y seguiremos preparando alguna que otra sorpresa para ese 5º Congreso Más Allá, 5 y 6 de mayo en Murcia. Un abrazo fuerte. Otro para ti, muchas gracias, buenas noches. Te veo prontito. Hay un lugar en el que reside la magia, donde habita lo desconocido. El mundo del misterio es Espacio en Blanco, en Radio Nacional. Todavía tenemos 2 destinos de misterio, de enigmas. Uno en los cielos, que va a sonar ahora enseguida, y después otro en el mar, donde queremos hacer un homenaje a españoles que justo ahora estaban viajando. Pero antes, misterios en los cielos. Igual te digo, ya te había pedido permiso para subir a bordo y volver a surcar los cielos en busca de misterios. Y he de decirte que cada vez que he cogido un avión ruso, Tupolev de esos, se me han puesto, imagínate cómo. De corbata, ¿no? Pues hoy vamos a hablar un poquito del tema. Sin menospreciar, porque serán aviones muy chulos, ¿no? Pero recuerdo uno que... Bueno, no te cuento nada. Misterios aéreos con Iván Castro Palacios. Preparados, que vamos a descubrir algunas historias extrañas que ocurren por ahí. 10 de abril de 2010, nos vamos hasta esa fecha, ¿verdad? Con aviones rusos. Exactamente. Hoy la historia que vamos a contar, que pertenece a los misterios de nuestros cielos, pues vamos a hablar de aviación soviética, de aviación rusa, y vamos a descubrir una auténtica novela prácticamente de crimen y misterio, pero rodada en los cielos europeos. Vale, vamos a aclarar, no digamos que los aviones rusos son malos, sino que algunos de ellos no tenían muy buena... Hace años, ahora ya serán súper chulos, ¿no? El problema de la aviación rusa es que es si una aviación... Si vamos a Rusia luego igual sabes hay que... Es muy buena, son aviones muy eficaces, están muy bien hechos, pero el problema es que empiezan a faltar repuestos para los aviones. Entonces ya se están desarrollando aviones nuevos y modelos nuevos y ahora no tienen tanto problema. Pero los que había hasta ahora, sobre todo, sufrían la carencia de piezas de repuesto. Vale, pues hablando del pasado. Seguimos, 10 de abril de 2010, un Tupolev 154, ¿no? Exactamente, nos vamos a los cielos de Rusia, en concreto a una localidad que se llama Smolensk, y ese 10 de abril de 2010 sucede una terrible tragedia aérea. De repente un Tupolev 154 con 96 personas a bordo, donde viajaba el propio presidente de Polonia por aquel entonces, Lech Kaczynski, y 88 pasajeros junto con 8 miembros de la tripulación mueren en ese accidente. Qué curioso, ¿no? Y qué extraño que todos los miembros del gobierno fueran en un mismo avión, ¿no? Cuando hay la costumbre de que vayan separados, ¿no? Es muy curioso y es uno de los datos importantes y clave de este suceso que os voy a contar esta noche. Vale. Los rusos dicen que ha sido simplemente pues una catástrofe más de esas que desgraciadamente a veces ocurren, ¿verdad?
Exactamente. Se le echó en principio la culpa en un primer momento a los pilotos del Tupolev porque intentaron pues aterrizar en malas condiciones meteorológicas allí en Smolensk, etcétera, que supuestamente habrían hecho una aproximación bastante complicada con nieblas, brumas, etcétera, y los expertos rusos pues le cargan esa culpa a los pilotos polacos, pero enseguida veremos que realmente no es como lo contaban los rusos. Parece un caso más ese de ocultación de información de los que a veces hablamos en el programa, ¿verdad? Sí, ¿cómo se desarrolla la investigación? ¿Qué ocurre? Pues primero hay que aclarar que a bordo, aparte del presidente polaco, viajaba su mujer, los principales mandos militares del ejército y de la marina polaca, el servicio secreto, los miembros más destacados y encima gran parte del gobierno polaco. En 2015, en marzo, 2 controladores aéreos rusos son acusados por Polonia de provocar la catástrofe y se les piden incluso hasta 8 años de cárcel a estos controladores, etcétera. Moscú lo niega por completo y aparece en escena Vladimir Markin, que es era el portavoz del comité de instrucción ruso que investigaba el caso, y lo primero que dice es que los pilotos omitieron las advertencias que daban estos controladores porque no hablaban ruso y sin embargo se sabía que los pilotos polacos dominaban perfectamente el idioma ruso. Parece ser que el gobierno de Polonia se empeña en hacer una investigación más exhaustiva sobre este desgraciado accidente, ¿no? Exactamente. Nos vamos al 20 de junio del 2016, entrando ya un poco en detalles. Polonia, pues, se decide que, anuncia al mundo entero que va a repetir las autopsias de los cuerpos del accidente aéreo, etcétera, y usará una tomografía informatizada, además de analizar pues toxicología de las víctimas, ADN de los fallecidos, etcétera, y según Polonia, los informes médicos rusos pues tenían errores muy graves a la hora de identificar los cuerpos. De hecho, solamente 6 cuerpos son confundidos totalmente de identidad y encima pues es súper extraño que la plana entera del gobierno y del ejército vuelen en la misma aeronave cuando ese avión llevaba a toda la plana mayor del gobierno polaco que estaba preparada para viajar en tren a Smolensk y en el último momento los meten en un avión. Curioso. Y además, ¿se encuentran todos los cuerpos en la zona del accidente o no se encuentran todos los que teóricamente iban en el avión? Rusia confirma a Polonia que solo identifica 14 de los 96 cuerpos que viajaban a bordo, supuestamente. De repente, la prensa rusa confirma la muerte de 96, 88 son miembros del gobierno y del ejército, y de repente, pues luego, horas más tarde, dice que solo aparecen 14 y que no están localizados o no han aparecido el resto de los cuerpos, con lo cual empieza a haber un poco pues de gato encerrado. Qué extraña historia, Iván. Y al parecer ese Tupolev Tu-154 en el que viajaban había sido recientemente revisado, ¿no? Es curioso y llamativo que precisamente como era de fabricación rusa, unos días antes el Tupolev 154 del gobierno polaco entra en mantenimiento pues en unos hangares en territorio ruso, en la casa Tupolev, por la empresa de mantenimiento que lo hacía, y entra en escena un piloto que además es investigador independiente en este caso, y halla una serie de pistas e indicios entre los pocos restos que puede investigar que culminarían con la presencia de un fallo o un bloqueo de manera intencionada en la columna de los mandos del control de los pilotos en la cabina. ¿Qué quiere decir esto? Que los pilotos, cuando bajaron los flaps a la hora de aterrizar, activaron un dispositivo que bloquearía los mandos de los pilotos y si no hubieran visto o hubieran estado entre niebla y no hubieran podido aterrizar, no podrían haber levantado el vuelo e irremediablemente se habrían ido contra el suelo. ¿Un supuesto atentado entonces? Pues podría ser, se habla incluso en Polonia también de que habría secuestros de diversos miembros del gobierno que no viajaban en el avión, que luego podrían estar entre los muertos. Hay todo pues una gama de misterios y de enigmas detrás de este accidente que la verdad llaman bastante la atención.
Otra cosa, cuando se confirmó encima además que el comandante pues hablaba ruso y además hablaba polaco, y se confirma la mentira de Rusia diciendo que no entendía el idioma, pues van apareciendo más pruebas porque además cuando empiezan a investigar este suceso, investigadores polacos, 12 de ellos, o sea, no te hablo de 1 ni de 2 o incluso de 3, 12 mueren en muy extrañas circunstancias. Qué curioso. Hay una historia de un obispo que parece que manda un mensaje que dice: el avión se ha estrellado, pero nosotros hemos sobrevivido, nos hemos salvado. ¿Iba en el avión? Exactamente. Iba un obispo polaco que se llamaba Adam Pilch en el avión. Cuando supuestamente se estrella el Tupolev, este obispo, Adam Pilch, escribe un mensaje de texto SMS a otro obispo que se llama, tiene un nombre raro polaco, Mieczysław Cieslar, y le dice: el avión se ha estrellado, pero nosotros hemos sobrevivido, nos hemos salvado. Justamente el obispo Cieslar, en cuanto recibe ese mensaje de texto y mientras estaba oficiando los supuestos funerales en Polonia, muere trágicamente en accidente de coche sin ningún tipo de testigo. Una cadena de muertes de gente relacionada con la investigación de este accidente, ¿verdad? Qué extraño. Exactamente. El viceministro de Transportes polaco, Grobel, que era además piloto, era experto en aviación y física, muere asesinado. Él había abierto una línea de investigación para aclarar el suceso, etcétera. Luego, cuando vamos a los restos del avión, no coincide ni un ala ni los motores con el avión original presidencial, lo cual es un claro síntoma de que alguien modificó además la escena, entre comillas, del crimen. ¿Y de qué podemos estar hablando, Iván? Podríamos estar hablando de un asesinato de Estado, ni más ni menos. Encima, también muere un cámara de televisión que se llamaba Christoph King el 2 de junio del 2010. Este cámara de televisión se supone que era del canal TVN polaco, y se supone que habría grabado en vídeo el aterrizaje en Smolensk y habría hecho el avión presidencial un aterrizaje totalmente perfecto. El vídeo, por supuesto, nunca llegó a hacerse público. ¿Qué me dices? Lo hacen desaparecer, ni más ni menos, porque pues muere asesinado en extrañas circunstancias en su piso. Además, también muere el líder del grupo de investigadores arqueólogos que iba a investigar en Smolensk, en la escena propia, allí pues en medio del fango, etcétera. Y es curioso, lo que más me llamó la atención de este caso, que los uniformes militares que vestían las supuestas víctimas que se rescatan de entre los supuestos restos del avión lucen su uniforme perfectamente limpio, pero es que además con todas las insignias de la aviación polaca puestas al revés. ¿Pero en qué manos estamos? Pues prefiero no decírtelo. Bueno, prefiero no decírtelo. Menos mal que volar es uno de los métodos más seguros que existen. Y ahí está esta catástrofe aérea que se cargó a todo un gobierno, el polaco, ¿no? Exactamente. Todos los miembros del gobierno polaco pues murieron aquel día. Los que restaban, que eran pues de segundo nivel y de tercer nivel, sospechosamente recibieron el mismo mensaje todos a la vez tras ese accidente, diciéndole a alguien que tenían que mantener en público las declaraciones de que había sido un error de los pilotos y de que había sido un accidente pues casual. Un nuevo misterio que nos ha contado nuestro comandante Iván Castro Palacios. Gracias, Iván. Seguiremos surcando y buscando esos misterios que hay por ahí, felicitando a los pilotos, a la gente que estáis por ahí por los cielos. ¿Y forma de contacto contigo? Pues en Twitter podéis localizarme a través de IvánCP25, o sea, @IvánCP25. En Facebook me podéis localizar Iván Castro Palacios, Misterios Aéreos, y luego al email, quien quiera escribirme, ivancpmisterio@yahoo.es. Buen vuelo, comandante, seguimos estando en contacto. Muchísimas gracias y hasta el próximo vuelo del misterio, Miguel. Un abrazo a todos. Todo lo mejor para ti y fuerte abrazo. Igualmente, gracias. Tal y como está la vivienda y tal y como está la vida, es imposible vivir con ese dinero. Futuro Abierto,
con Tato Puerto. Los salarios en España son de los más bajos de la Unión Europea y muchos expertos coinciden en que hay que subirlos para mejorar el nivel de vida, el consumo y la recaudación del Estado. Futuro Abierto. Esta semana en Futuro Abierto hablamos de salarios. Los domingos a las 6 de la mañana es hora de Radio Nacional de España. Desde Trujillo, provincia de Perú, también se escucha Espacio en Blanco. Y seguimos, después de los misterios en los cielos, nos vamos a los mares. 3:24, 2:24 en las Islas Canarias. Y justo ahora, en este momento, estaba ocurriendo un hecho que conmocionó a todo el planeta. Se celebra hoy el aniversario, 106 años del hundimiento de uno de los barcos más conocidos, el Titanic, y en él había unos cuantos españoles. Esta noche queremos rememorarlos y que sirva de homenaje para todos ellos. Nos ayuda nuestro siguiente invitado, Nacho Montero, aclarando datos que están equivocados acerca del Titanic, como por ejemplo me dice Nacho que Víctor Peñasco y Castellana no era nieto de José Canalejas, como hemos dicho en esta introducción. Pero es normal que se haya dicho, porque es lo que se ha dicho hasta ahora. Siempre se le ha considerado el nieto de José Canalejas. Su parentesco era mucho más complicado. Por lo menos para mí es muy complicado, porque yo para los parentescos soy muy malo, ¿no? Pero su padrastro era el cuñado de Canalejas. Ya, o sea, le tocaba a la familia, sí, pero no era... pero un poquito de lejos. Pero vale. Sí es verdad que Canalejas sí tenía una relación con la familia y se trataban a menudo, pero no era nieto. Hemos dicho que al menos 8 españoles había en el Titanic. No había 8, había 10. Había 10. Y cada uno con su historia. Que quiero que me la cuentes ahora. Gran parte de esa historia la habéis descubierto vosotros, sobre todo algunos de ellos, ¿no? Sí, de algunos de ellos, sobre todo más conocidos, que hablábamos de Víctor Peñasco, estaba mucho escrito y mucho contado. Pero nosotros hemos, sobre todo en el libro, lo que me gustaría destacar es que hemos descubierto, sobre todo a uno de ellos, que había permanecido en el olvido durante 100 años, y a otros 2 pasajeros más, a los que unos medios, unas fuentes los consideraban españoles y otros no, porque cuando en muchos sitios se habla de 8, no son los mismos 8, porque en algunos sitios el octavo es una persona y para otros es otra. Yeah. Pero nunca se ha llegado a definir con total exactitud quiénes eran esos 10. Algo que habéis hecho vosotros con este trabajo, hablando con las familias, intercambiando informaciones. Sí, sobre todo cruzando los datos y comprobando que entre todos los listados de pasajeros, entre los listados de tripulantes, entre las hojas también, entre las partidas de defunción, entre los informes forenses de los cuerpos recuperados en Halifax, no se encontraba ningún español. Analizando uno a uno y comprobando, porque en muchos casos los apellidos pueden sonar a que son españoles, y luego hemos descubierto que eran hijos de españoles en muchos casos, o eran nietos, o era un ciudadano portugués que se llamaba José Brito y podía parecer que era español, pero no lo era. Hemos ido comprobando uno a uno y hemos podido certificar que efectivamente eran 10. Que eran 10 españoles, que eran 5 hombres, que eran 5 mujeres, que eran 9 pasajeros, que era un tripulante, que fallecieron 3, que consiguieron sobrevivir 7. Bueno, no adelantes quién se salvó. Vamos a contar, si quieres, la historia un poco, o pasar por encima de la historia de algunos de ellos. Ya hemos hablado del primero, que era Víctor Peñasco. ¿Quién era este personaje? Pues mira, Víctor Peñasco es una persona que su familia, aparte de que eran millonarios, como era su mujer, estaba muy bien relacionada en el mundo de la cultura de Madrid, porque su padre se llamaba Hilario Peñasco y era un escritor costumbrista, que era bastante conocido en la época y respetado. De hecho, a su fallecimiento además dejó 3.000 volúmenes a la biblioteca. Y ella, María Josefa Pérez de Soto, era una familia que también tenía muchísimo dinero. Era un matrimonio, y respetado, ¿no? Era un matrimonio. Un matrimonio que estaba de luna de miel. Cuando pensamos en que estaba de luna de miel, podemos decir, bueno, pues se habían casado hace un mes, o hace un mes y medio, o hace 2 meses. No, se habían casado hace año y medio. ¿Y seguían de luna de miel? Llevaban año y medio recorriendo Europa. Habían estado en prácticamente todas las grandes ciudades europeas. Habían estado en Viena, habían estado en París, tenían un palco en la ópera de París al que también asistían. Es decir, estaban haciendo un gran viaje de luna de miel. Y un día, cenando en un famosísimo restaurante parisino, que es el restaurante Maxim's, que a día de hoy todavía existe, vieron un cartel en el que figuraba la publicidad del Titanic, y ellos deciden embarcarse en el Titanic. Era una decisión muy difícil, por un motivo fundamental, y es que la madre de Víctor había tenido un presentimiento y no quería que ellos se embarcasen. Les dijo:
hacer lo que queráis durante ese año y medio luna de miel, pero por favor, lo que no quiero que hagáis es embarcaros. Nunca subáis en ningún barco. Qué curioso, ¿no? Curiosísimo. Pero ellos les están tentados por subir en ese gran transatlántico. Habían visto esa publicidad y no podían evitarlo. Entonces se les ocurre una idea. Ellos viajaban con 2 personas más que les acompañaban en el viaje y eran 2 personas de servicio. Era su mayordomo y una doncella, que era Fermina Oliva, que estaba actuando como doncella en ese viaje, aunque no era su verdadera profesión. Ella era costurera de la familia, pero le piden que les acompañe durante el viaje. Entonces deciden dejar a Eulogio, que era el mayordomo, en el hotel de París en el que estaban. Ellos estaban alojados en el Hotel Majestic de París, que ese sí que no existe a día de hoy, y le hacen un encargo, y es que cada día mande una postal a la madre de Víctor, para que se piense que ellos siguen en París y están pasándolo allí bien y que esté tranquila, cuando realmente estaban a bordo del Titanic. Lo que pasa es que se da la macabra circunstancia de que la madre de Víctor sigue recibiendo las postales cuando el barco ya se había hundido. Esta es la primera historia de 2 personajes, de Víctor Peñasco y María José Pérez de Soto, creo que se llamaba. Sí, María José. Y la sirviente Pepita. Fermina Oliva y Ocaña. Ellos 3 estaban relacionados. Exacto. ¿Fermina ha viajado con ellos en primera también? En primera clase también, porque mira, te voy a contar un poco, es una curiosidad del barco, y es que casi todos los pasajeros que viajaban en primera clase viajaban acompañados del servicio, pero el servicio no estaba en camarotes de tercera clase, como pudiéramos pensar, o de segunda. Estaban también ubicados en primera clase, porque era donde mejor podían atender las necesidades de las familias para las que trabajaban. Solamente había una diferencia, y es que los camarotes de ellos daban al exterior del barco, eran camarotes exteriores, y enfrente, justo en un camarote interior y mucho más pequeño, es donde se ubicaba el servicio. Un servicio que tampoco comía en el mismo restaurante, pero sí en primera clase había también un salón específico para el servicio. Entonces ellos hicieron el viaje acompañados por ella, por Fermina. Luego vemos cómo se resuelve esta historia, pero más personajes españoles. Yo no sé quién quieres. Si las hermanas Durán. Pues podemos ir con las hermanas Florentina y Asunción Durán, sí, que viajaban dentro de un grupo. Eran 4 pasajeros catalanes. Uh-huh. Ellos 2 venden sus negocios, tenían negocios de hostelería en Cataluña, y los venden y se van a Cuba, con la esperanza de que allí van a ir todavía mucho mejor las cosas. Ya tenían amigos que se habían ido unos años antes y estaban montando negocios muy prósperos en Cuba. Entonces deciden probar su fortuna, venden sus negocios y se van a Cuba los 4. ¿Y quiénes son los otros 2? Florentina Durán, Asunción Durán, Emilio Payás y Julián Padró. Emilio Payás y Julián Padró. Ya. ¿Viajan en primera, segunda? Viajan en segunda clase. Viajan en segunda clase, viajan desde Francia. Ellos suben en el puesto de Chiburgo, igual que suben también Víctor Peñasco y María Josefa Pérez de Soto y Fermina. Ellos hacen el viaje desde Barcelona en tren y suben en ese puerto francés. Llevaban encima todo el dinero que tenían, porque ellos pensaban montar allí sus negocios en Cuba. Y luego contaremos un poco también qué es de su vida. Vale, hay una pasajera enigmática, yo no sé... Sí, Encarnación Reinaldo. Encarnación Reinaldo. ¿Quién era esta mujer? Pues esta mujer es uno de los pasajeros de los que hasta ahora no se podía decir con total certeza que eran españoles. Mira, de Encarnación Reinaldo, si alguien coge hemeroteca o mira cualquier tipo de documentación, se ha escrito de todo, y todo incorrecto. Encarnación Reinaldo se ha llegado a decir que era cubana, se ha dicho que no era una mujer, que era un hombre y que se llamaba no sé cuántos Reynolds. Se han dicho muchísimas cosas y todas falsas. Encarnación Reinaldo era española, era malagueña, era marbellí para más señas, y lo que pasa que era muy difícil su localización por lo siguiente. Ella, igual que muchas otras personas, trabajaban en esa época en el campo de Gibraltar. Era una zona próspera, en ese momento no existía la verja y podían cruzar con total facilidad, y ella trabajaba en casa de una familia de británicos en el campo de Gibraltar, que era la familia Vázquez, Henry Vázquez, que se dedicaban a la importación de látex desde la India. Ese negocio, que funcionaba muy bien, funcionaba mejor llevado desde Londres, y entonces se traslada esta familia a Londres y se llevan a ella, y al igual que el resto del servicio que tenían en Gibraltar, y ella se traslada a vivir a Inglaterra y se empadrona en Inglaterra, con lo cual eso ha inducido en muchos momentos a error,
porque ella figuraba en los certificados del barco, que se había empadronado en Inglaterra, pero no era inglesa, era española, y en el padrón municipal de Londres la encontramos así calificada, y además dice que ha nacido en Marbella, y se llamaba Reinaldo, no Reynolds, como pudiéramos pensar, porque muchas veces ha cambiado el nombre por aquello de que subió en Southampton y figuraba que había vivido como última residencia en Londres. Pero era malagueña, era marbellí, y viajaba en ese momento en el Titanic porque... ¿Primera, segunda, tercera clase? ¿En qué clase iba? Viajaba en segunda clase, que es una curiosidad muy grande, porque el pasaje de segunda clase, como hemos dicho, costaba mucho dinero, y también es una curiosidad que llevaba mucho dinero en efectivo encima. Llevaba $30, que para la época era muchísimo dinero. Llevaba todos sus ahorros. En ese momento viajaba a Nueva York. Su hermana se había ido años antes, y podemos contar luego una curiosidad muy grande. ¿Si quieres contarla ahora? La puedo contar ahora. Y es que la hermana llega a Nueva York en un barco que se llama Carpathia. Qué curioso. Unos años antes. Qué curioso. Y ella, que se embarcó en el Titanic, llegó a Nueva York en el Carpathia también. Qué curioso. Es una curiosidad. ¿A qué se dedicaba ella? Ella en el servicio doméstico. ¿Y el viaje acompaña a los señores? No, viaja sola. Y viaja a visitar a su hermana, que también otro de los errores que se ha expandido durante tanto tiempo y que ha llevado a esa confusión, es que la hermana se casa en Nueva York con una persona que se llama Miguel Requena y adopta el apellido del marido, que es algo convencional y común en Estados Unidos. Y la hermana Luisa se cambia, y de Luisa Reinaldo pasa a ser Luisa Requena. Ella viaja a ver a su hermana, Luisa Requena, pero era realmente Luisa Reinaldo. Esa confusión también ha llevado a mucha gente a decir que no podía ir a viajar a ver a su hermana porque esta persona se llamaba de forma diferente. No se llamaba de forma diferente, había cambiado el apellido al casarse con Miguel Requena. Ella estaba embarazada, la hermana, en ese momento, de su primer hijo, de su primera hija, y quedaban 2 meses para que fuese el parto, y ella va a visitar a su hermana a Nueva York y viaja, como decimos, en segunda clase y con mucho dinero encima, que se supone, los ahorros que había adquirido a lo largo de todos sus años de trabajo. Creo que nos quedan 2. ¿Servando Obies? ¿Puede ser? Servando Obies. ¿Quién era este hombre? Pues Servando Obies era otro español avilesino, pero que en ese momento residía en La Habana, en Cuba. No, tenía una empresa muy floreciente en ese momento. Tenía unos negocios textiles que había heredado. En ese momento los administraba él, pero eran de su familia. Él se fue a Cuba con apenas 15 años, una persona muy inteligente y que supo sacar provecho de los negocios de la familia y que le hiciesen a él administrador de la empresa. Es una persona que estaba habituada a hacer ese viaje. Lo hacía cada año. Además, siempre en los mejores barcos. Llevaba desde 1907 siempre haciendo el trayecto entre La Habana, Asturias, para visitar a su familia en Oviedo, pasando por París para comprar materiales, mercancías para su empresa, y haciendo una escala siempre en Nueva York, porque tenía amigos muy importantes en Nueva York, y proveedores y clientes, y siempre lo hacía en el mejor barco que existiese, excepto un año, que fue en 1910, que no lo hizo porque tenía un motivo poderosísimo para no viajar ese año, y es que era el año de su boda con Eva López del Vallado. En 1912 hizo ese viaje en el mejor barco que existía, el Titanic. Ese es el problema, que era el Titanic. Y su mujer estuvo a punto de acompañarla. Pero no lo hizo, porque se quedó embarazada. Le salvó la vida. Sigue el misterio en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. La madrugada del sábado al domingo, a las 2, en Radio Nacional de España. Esta noche desvelando es una historia apasionante. Faltaría uno que era el único español que estaba empleado en el único tripulante del Titanic, y es ese personaje desconocido hasta ahora, ese personaje... Si vosotros habéis aportado datos. Sí, ese personaje del que no se ha escrito una sola línea en 100 años, ese personaje del que no se sabía el nombre, que nadie lo ha pronunciado en 100 años. Es Juan Monros, nacido en Barcelona, y el único tripulante español del Titanic, y el más joven de los 10 españoles que viajaban. Ya. Tenía tan solo 20 años y subió por casualidad al barco. ¿Por casualidad? Por casualidad. Se pone la carrera llena. Aquí, que nosotros queremos mucho en estas cosas del más allá, seguramente que os lo está agradeciendo el hecho de que le hayáis dado vida. Lo pensamos a veces. Claro. Hay veces, mientras estábamos haciendo la investigación del libro, en muchos momentos pensábamos que él nos estaba guiando. Te iba a decir, yo estoy convencido, seguro. No, lo pensábamos de verdad, porque ya hemos encontrado tantísimos datos, hemos conseguido reconstruir su vida a tal nivel de detalle
desde un mes antes, 2 meses antes de que se embarcase en el Titanic, sobre todo los últimos 15 días, la última semana, todo ese periodo justo que le lleva a embarcarse en el Titanic y que se dan una serie de casualidades, de circunstancias, que todo le lleva al barco, cuando él en el barco iba de tripulante como ayudante de camarero y no había sido camarero en su vida, todo le lleva a estar en ese momento en el Titanic, en el peor momento, en el instante justo en el que no debía estar, y con una historia que jamás ha sido contada, y es como si algo nos hubiese llevado a contarla. Es una historia muy emocionante para nosotros, la de Juan Morros. Leyéndola en el libro también me emocionó bastante. Dame un detalle, ¿por qué se mete en el barco? O sea, ¿qué casualidad le lleva a meterse ahí, a enrolarse? Su familia vivía en París. Él viaja a Londres intentando buscar un trabajo porque conocía perfectamente el inglés, el francés, hablaba catalán, hablaba español. Entonces se va a Londres con la esperanza de conseguir un trabajo como traductor o como intérprete. Y además era lo que quería su familia. Él estaba muy presionado por la familia, que quería que tuviese ese tipo de trabajo. Pero cuando llega a Londres no consigue trabajo. La familia había dicho que no se fuese, él quería responder a esas expectativas que tenía su madre en él, y les tiene un poquito engañados. Les dice que les van bien las cosas en Londres. Sin embargo, tenemos documentos que hemos encontrado y que en el libro se aportan de los tickets de empeño en Londres. Empeñaba cosas. Él consigue que su madre le mande el reloj y al día siguiente lo empeña, por ejemplo. Pero sin embargo, él va mandando cartas a la familia haciendo ver que todo va bien. Y consigue que unos amigos suyos, 2 suizos, uno de ellos trabajaba en el Olympic y le trasladan al Titanic, trabajaba en la cafetería, consigue que le presenten a Luigi Gatti, que era el director de la sección de hostelería del Titanic. Y un poco como un favor, como conocía varios idiomas, y aunque no tenía experiencia, pero venía recomendado por estas 2 personas, consigue que le den ese puesto. Él también miente a la familia, dice, él consigue un puesto de traductor, no dice un puesto de ayudante de camarero. Y también dice que lo hace porque le ilusiona mucho viajar, que también era verdad, él tenía una tremenda ilusión. Él le ilusionó tanto cruzar el Canal de la Mancha, que imagínate que lo cuentan en una de las cartas, ¿no? Que además estaba muy contento porque el mar había estado muy movida, decía él, muy movido en ese viaje, y le había emocionado ese trayecto, que en el Canal de la Mancha siempre suele ser bastante movidito, ¿no? Y él tenía la ilusión de conocer Nueva York, de visitar a sus primos que estaban allí viviendo, y cuenta con tremenda emoción a su madre ese deseo que tiene de llegar a Nueva York y de conocer esa gran ciudad que en ese momento ya lo era, igual que lo es ahora. Y al final dice que es un embarque que hace para estar 4 o 5 días y para probar, y se mete en el Titanic, y no se podía imaginar la suerte que iba a tener 4 días después. Los 2 barcos empezaron a ser arrastrados por una extraña succión. El Titanic fue detenido justo a tiempo, y enseguida los remolcadores le abrieron camino para llevarlo de vuelta al amarradero. Justo en ese momento comenzaba la leyenda del Titanic. Días más tarde sobrevenía la catástrofe. Los testimonios de los supervivientes del Titanic coinciden en que nadie, casi nadie, sintió la colisión con el iceberg que en 2 horas hizo naufragar en su viaje de inauguración al transatlántico más lujoso de su tiempo, la perla de la White Star Line. A consecuencia de ello, el mundo entero quedó conmocionado cuando se proporcionó el saldo final del desastre. De las 2.206 personas a bordo, 1.403 murieron o desaparecieron. Pero dejemos que nuestros invitados nos cuenten más detalles del suceso. Es lo que estamos tratando, sobre todo, de traer luz a esos españoles que estuvieron ahí. Has dicho que eran 10, 5 hombres, 5 mujeres, 3 mueren, 7 se salvan. Exactamente. Cuéntame la historia de quien quieras. Pues cualquiera de nuestros oyentes puede pensar a priori, sin conocer la historia, que fallecieron los que viajaban en segunda clase y se salvaron los de primera. Y es todo lo contrario. ¿Sí? Todo lo contrario. Y además es lo que sucedió en la realidad, y le pasó a la mayor parte de los pasajeros. Ser hombre y viajar en primera clase, lejos de ser un seguro de vida, era todo lo contrario.
los caballeros de primera clase tenían que morir como caballeros. Ceder el paso a los niños, a las damas. Mujeres. Ya. Y así sucedió. Los dos españoles que viajaban en primera clase, que eran Víctor Peñasco y Servando Obies, no tuvieron más remedio que morir como caballeros de primera clase. ¿Porque dejaron su sitio a las mujeres? No se les dejaba acceder a los barcos. La tripulación estaba que era responsable de cómo se iban a ir embarcando en los botes salvavidas. Tenía muy claro que primero tenían que pasar las mujeres y los niños, y ellos mismos tenían muy asumido que eso no iba a ser así. Ya. Entonces no podían subir en ninguno de los botes. Déjame te hago una preguntita que decíamos aquí. Gran parte, según los testimonios, no se enteró de que había chocado y, bueno, no se enteró de la gravedad del asunto, ¿no? Hasta que ya vieron que aquello se iba a pique, ¿no? ¿Fue así? Claro, así fue. Es que el barco rozó por estribor, como hemos oído. Y salvo la gente que estaba en esa zona del barco y en cubiertas inferiores, quien se enteraron claramente fueron los fogoneros, porque les entró el agua directamente en su zona. Pero en otras zonas del barco sintieron un temblor, pero no empezaron a darse cuenta hasta que no vieron cómo el barco se iba escorando. A las 2 de la madrugada, a la 1 de la madrugada, el barco tenía tal inclinación y el agua estaba entrando tanto que todo el mundo se dio cuenta de lo que estaba pasando. Pero en los primeros instantes muchos no se dieron cuenta. Incluso hay gente que pensó que no pasaba nada. Los primeros botes, al salir, había algunos que se burlaban de ellos y decían que iban a volver luego. Pasó de todo, pasó absolutamente de todo. Te pregunto también, ¿había botes para todos? Ha dicho que no había botes para todos. No había botes para todos, pero ahí no podemos atribuir el que no hubiera botes para todos a una negligencia de la compañía, porque en ese momento la normativa vigente era esa. No estaba en función del número de pasajeros, el número de botes, sino en función de los parámetros técnicos del barco. Dependiendo de la longitud de la eslora del barco, del cubicaje del barco, se establecía cuántos botes tenía que llevar. Y el Titanic llevaba los que tenía que llevar. Se tuvo que cambiar la normativa y ajustarla a que a partir de ese momento los barcos tenían que llevar el número de botes que permitiese salvar a todos los tripulantes y pasajeros. Pero en ese momento llevaba los suficientes. También pensaban muchas cosas. También pensaban que un barco tan grande como ese, con esos botes era suficiente, porque iba a tardar tanto en hundirse que siempre podría llegar otro barco y rescatarlo. Se pensaban muchas cosas y nadie pensaba que realmente ese número de botes fuera insuficiente. Te pregunto ahora por los españoles. Nos preguntan si llevaban muchas obras de arte. Evidentemente llevaban muchas obras. ¿Iba una momia también en el Titanic? Es otra de las leyendas. Otra de las leyendas, vale. Sí, llevan algunas antigüedades que iban para algunos museos norteamericanos, pero lo de la momia sigue siendo una leyenda. No hemos podido comprobarlo, y está muy detallado además todo el cargamento que llevaba el barco en sus bodegas, y en todos esos cientos de folios donde figura el cargamento no hemos encontrado ninguna momia. Vale. Los de pasajeros de primera, como decías, Servando Obies Rodríguez y Víctor Peñasco fallecen. Sí, Víctor Peñasco además es un pasaje impresionante el que se cuenta de cómo ocurrió aquello, porque una vez que se da cuenta que no puede acompañar a María Josefa y a Fermina, que era la sirvienta, en el bote 8, que es en el que se salvan ellas, se despide de su mujer con una frase que es: Pepita, que seas muy feliz. Con esa frase lo indica todo. Él ya sabe que se queda allí, retrocede un paso para atrás, se queda entre las sombras del barco, y desde el propio bote 8, los testimonios de algunas de las pasajeras, como la condesa de Rhodes, se le ve arrodillado en el suelo y rezando. Entonces es algo espeluznante escucharlo. ¿Se sabe algo de Servando? De Servando no se sabe cómo falleció. No se sabe si quizá le pudo caer alguna parte del barco encima o si falleció ahogado. Lo que sí sabemos que estaba en cubierta, no estaba en el interior. Sí, es verdad que el cuerpo que está enterrado como Servando Obies es el de él, aunque nosotros en el libro demostramos que no es. ¿No es? Ahí podemos entrar ahora en el terreno de qué ha pasado con los cuerpos. En el caso de Víctor Peñasco, se compró un certificado de función, porque era necesario. Sí, para que pudiera heredar y volver a casarse. En el caso de Servando Obies... Perdón, o sea, en el caso del primero... Víctor Peñasco, no hay cuerpo. No hay cuerpo. Solamente se puede... Parece que he leído en algún sitio que aparece un cuerpo y que le dan como... No hay cuerpo. No hay cuerpo. María Josefa Pérez de Soto, su mujer, la viuda, estaba alojada en el Hotel Plaza de Nueva York. Una vez que empiezan a llegar los cadáveres a Halifax, en Canadá, ella se queda en el hotel, pero Fermina Oliva acompaña a un empleado del hotel que le encargan la triste misión de ir hasta Halifax
la acompaña y van a ver uno por uno todos los cuerpos que están depositados en la pista de curling, que es un deporte que se practica en esa zona, y habían habilitado esa pista de curling como tanatorio. No reconocen a ninguno de los cuerpos como el de Víctor, y al final, con la intervención del vicecónsul de España en Halifax, compran un certificado de defunción, pero no hay ningún cuerpo, no hay ninguna lápida. Ya. Pero sin embargo, en el caso de Servando Obies, ahí lo que se hace es otra cosa que no les cuesta tanto dinero como comprar el certificado, es mucho más fácil, que es reconocer a un cadáver que no era. Había muchos cuerpos que estaban sin identificar. Uno de ellos era el cuerpo 189, que lo rescata el barco Mackay Bennett. Una vez que lo rescata, se le da sepultura y hay un análisis forense en el que se dice probablemente un marinero, por cómo va vestido y por determinadas circunstancias. Aparte de que la descripción forense tampoco se ajusta ni a la edad ni a físicamente cómo era Servando Obies. Y además hay otro detalle, que dice que la camisa que llevaba puesta tenía las iniciales JR, que tampoco se corresponden con Servando Obies. Sin embargo, la familia dice que sí que es él. Pero dice que sí que es él cuando ya estaba enterrado, con lo cual ni siquiera han podido ver el cuerpo para reconocerlo. Exhuman el cadáver para darle mayor credibilidad, lo cambian a un cementerio católico y a partir de ese momento hay certificado de defunción, la viuda puede cobrar la herencia y lo que es más importante para el caso de una familia como la de Servando Obies, que tenía importantes negocios en Nueva York y que se movía muy bien en determinados ámbitos en Nueva York. Un importantísimo despacho de abogados de Nueva York presenta una demanda contra la compañía de $75,000 por la pérdida de su cuerpo, de su vida, y otros 2.800 más por las pertenencias personales. Entonces podemos decir que de los dos pasajeros de primera clase españoles realmente no tenemos cadáver de ninguno de los dos. ¿La tercera víctima? Su cuerpo es el cuerpo 21, se rescata por el Mackay Bennett también, está en un avanzado estado de descomposición. Lo encuentran en el mar, claro. En el mar. Sí. ¿Y quién era? Juan Monros, el camarero, de 20 años, que se queda atrapado en el corredor de tercera clase. De los miembros de la tripulación que pertenecían al restaurante, hay un dato triste, y es que fallecen prácticamente todos. Eran 70 y solamente consiguen sobrevivir 2 mujeres, que eran las 2 cajeras, y un maître. 3 personas de 70. El resto quedan atrapados en ese corredor de tercera clase. Hasta el último momento no les dejan los miembros de la tripulación acceder a cubierta. Sí sabemos que él accede a cubierta porque se encuentra su cadáver, si no los hubieran encontrado, y es uno de los únicos 12 cuerpos dentro del staff del restaurante que se recuperan, pero en un avanzado estado de descomposición, lo que obliga a volverlo a arrojar al mar. Las leyes en ese momento, y tal como se había estipulado el rescate, impedían llevar a tierra un cuerpo que no pudiese ser embalsamado. Por su estado, no podía ser embalsamado. Se hace una ceremonia religiosa, se le mete en un saco, se le ponen unas pesas dentro del saco, se le cose literalmente al saco, la última puntada además se le da por la nariz, que era la costumbre, y se vuelve a arrojar al mar. Qué curioso. 3 víctimas, las otras 7... Las otras 7 se salvan. Ahora podemos contar cómo se salvan. No tenemos mucho tiempo, pero dame un dato de alguna de ellas. Por ejemplo, los 2 españoles catalanes que habían vendido todo y se iban a Cuba y pierden todo. Sí. Pero sí se salvan, no pierden la vida. Y se salvan arrojándose a los botes cuando están descendiendo. De hecho, uno de ellos, Emilio, se rompe una pierna y tiene que recuperarse luego en un hospital neoyorquino. En el libro publicamos una foto, además, en el propio hospital St. Vincent de Nueva York, que curiosamente es un hospital ya cerrado, que también atendió a las víctimas, por ejemplo, en los atentados del 11S. Ajá. Y hay muchos barcos que se dan cuenta de la catástrofe y van por allí. El Carpathia es uno de ellos, ¿no? El Carpathia es el que recoge a los botes, pero el Carpathia se comportó de una manera muy profesional, porque era peligrosísimo estar en esa zona. Había 25 icebergs. El Carpathia se adentró en un campo de hielo a toda máquina para llegar a la mayor velocidad posible a conseguir salvar a no sabía qué, porque no sabía si se iba a encontrar con el barco medio hundiéndose, o se iba a encontrar con lo que se encontró, que es a los 20 botes salvavidas en mitad del Atlántico Norte después de una noche entera a la deriva. Casas encantadas, encuentros en otros mundos, enigmas de la historia. Elige tú el misterio. Vuelve a reencontrarte con lo desconocido cuando, dónde y como tú quieras.
En rtv.es a la carta, los podcasts de Espacio en Blanco te esperan. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Ya sabéis, ahí en el podcast de Radio Nacional podéis descargar los programas y volver a escucharlos. Qué historia tan bonita. Hemos vuelto a rememorar de estos españoles que iban al Titanic, ¿verdad? Y qué bien contada por nuestro compañero Nacho. Pues sí, la verdad que sí. Qué historia tan bonita. Sí, muy emotiva. ¿Ganadores? Tenemos... Si esto lo tuvieran los americanos, habrían hecho ya varias películas de españoles, de norteamericanos en el Titanic. Sí. Cuéntame, ganadores. Los ganadores son los de esta noche. Apuntad: Iñaki Lizarra, de San Sebastián; Antonio Páez, de Cádiz; Fermín Barrantes, de Badajoz; Gabriela San Martín, Córdoba; y Estela Servando, Logroño. Tenéis que mandarnos un correo electrónico a espacioenblanco@rtve.es dedicándonos, escribiéndonos, mejor dicho, vuestra dirección postal. Vale, recordar que nos vamos a Murcia dentro de poquito ya, que quedan pocas plazas, que se animen a estar con nosotros. Haremos el programa el sábado 5 de mayo, desde allí, desde el Teatro Circo de Murcia, aprovechando que, allí se va a celebrar en esas fechas el 5º Congreso Más Allá, y os esperamos a todos los que queráis asistir. Y dentro de poco otras salidas especiales que tenemos, una de ellas dentro de poquito en Cataluña, en Barcelona, con invitados de superlujo, que ya anunciaremos y ellos queremos ver. Gracias, Rosa. Feliz semana. Gracias, igualmente. Nos seguimos viendo. Terminamos por hoy. Ha sido un placer esta noche compartir este viaje de 2 horas. Ojalá os haya gustado. Ya sabéis que en 7 días vuelve el mundo del misterio aquí a Radio Nacional. Llegaremos con más enigmas que se asomarán a esta antena, a Radio Nacional. Mientras tanto, feliz semana. Os deseamos para todos que llegue ya la primavera y un poquito de música hasta las 4 y que sigáis en esta sintonía. Os esperamos.